sin duda es una buena noticia. Ahora, hay que tomar también la noticia dentro de sus limitaciones. Aquí y ahora no tenemos comprometida más que una poca de la vacuna que se va a necesitar. Vamos a necesitar seguramente más de una vacuna, no nada más la vacuna de Pfizer. Esta vacuna de Pfizer nos va a dar, siempre y cuando llega todo a tiempo, solamente para una proporción de los mexicanos. Tendremos que ver que vaya poco a poco aterrizando, digamos, otras vacunas. ¿Esto es lo que necesita México o es lo primero que al gobierno se le vino a la mente? Esto obedece, supongo, a las estadísticas, por eso deciden que uno de los nodos de distribución será el estado de Coahuila después de la Ciudad de México. Bueno, de manera simultánea con la Ciudad de México. Mucha gente preguntará, ¿y los demás qué? Sí, yo creo que hay mucho de simbólico en decir que se va a iniciar en Ciudad de México y también fuera de la Ciudad de México, en la provincia. Insisto, debe haber algo de simbólico, porque las primeras dosis no van a ajustar para casi nada, Pepe, porque 200,000 y tantas dosis, 250,000, no dan ni siquiera para vacunar al personal de salud de la región metropolitana, por decir algo, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de simbólico, pero tendrá que empezar a aterrizar la vacuna paulatinamente, y yo estoy completamente de acuerdo en que tendrá que ser primero el personal de salud para, primero, mostrar el agradecimiento con el personal, pero segundo, para reducir el impacto de la enfermedad ya en ese grupo, la fatiga que hay ya en ese grupo, la tensión que hay en los servicios de salud. Entonces creo que es lo correcto. Alejandro, se habla de 250,000 primeras dosis que en realidad van a beneficiar a 125,000 trabajadores de la salud, tomando en cuenta que la aplicación es doble, es dual. Hay que aplicarles la vacuna 2 veces con una diferencia, tú me dirás, ¿de cuántos días? Sí, generalmente 3 semanas o poco más, ¿verdad? Entonces sí, en efecto, por ejemplo, Pfizer tiene 34 millones de dosis comprometidas con México, lo cual servirá para 17 millones de mexicanos. Pero, otra vez, eso es un compromiso. Tampoco podemos jurar que Pfizer va a poder entregar todo siempre y a tiempo, puesto que esa es una vacuna que en este momento, por ser la primera, tiene una enorme demanda internacional. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla en los primeros meses. Sí, se dio a conocer con todo detalle cómo se va a aplicar, cómo se van a aplicar las vacunas. Por supuesto, estamos hablando por etapas, señalando en la primera etapa, personal de la salud. Tú lo dices bien, no todo el personal de la salud, incluso el concentrado en la Ciudad de México, va a ser suficientemente abastecido de momento con la primera entrega de vacunas, aunque se espera que esto siga fluyendo constantemente. Después de febrero, abril, en la segunda etapa, las personas más vulnerables, es decir, las personas de 60 años o más, porque es la población más frágil en este sentido, con posibilidades de contagio. La tercera etapa será de abril a mayo y se va a aplicar para los que tengan entre 50 y 59 años de edad. Y la cuarta etapa será para quienes tengan entre 40 y 49 años de edad de aquí a junio, bueno, de mayo a junio. Ahora, el resto de la población se vacunaría de junio de 2021 a marzo de 2022. ¿Te parece lógico este calendario? Sí, me parece lógico, Pepe, pero tampoco es que se pueda uno asegurar que así va a ser. Una de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia es que se hace camino al andar, ¿eh? Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y dependerá mucho de la cantidad de vacunas que tengamos. Porque en México no tenemos problema para poner vacunas. En México es un país de vacunación. La gente permite la vacunación, no hay problema con eso. El principal limitante será que tengamos la vacuna en cantidad suficiente. Ojalá que así sea, porque eso dependerá más del mercado internacional. Ayer se decía en los organismos internacionales de salud de Naciones Unidas que es optativo, es decir, no es obligatorio ponerse la vacuna, es una decisión personalísima de cada quien. No solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. Eso lo dejó muy claro Naciones Unidas, porque hay núcleos poblacionales que por razones de religión rehúsan ponerse la vacuna. Sí, mira, en este caso yo diría que más bien es un privilegio, Pepe, porque el que se la ponga va a quedar protegido. Hay que decir que esta no es una vacuna como la del sarampión, en donde tienes que convencer a prácticamente todos para que quede bien protegida la sociedad. Aquí, como si puedas convencer más o menos a la mitad de la gente, va a ser más que suficiente, porque por el número de personas que se contagian de un enfermo, no necesitamos vacunarlos a todos, con que vacunemos a la mitad. Así que el que no quiera, pues bueno, perdón, como se dice en el dicho popular, pues con su pan que se lo coma,
y atrásito de la raya que estoy trabajando, ¿verdad? Porque el que no quiera, pues que no se la ponga, pero va a perder una muy buena oportunidad. Yo diría antes que todo, no puede ser obligatorio, es un privilegio, y los privilegios no pueden ser obligatorios. Alejandro, ¿qué pasa? ¿Qué noticias tienen ustedes respecto al resto de las vacunas? Porque, bueno, pues va a faltar vacunar al resto de la población y hay varias vacunas. ¿Cuál es la buena? ¿La de Pfizer? ¿O también hay que tomar en cuenta las que vayan saliendo de acuerdo con la autorización de las autoridades sanitarias correspondientes, no solamente la FDA en Estados Unidos, sino en general en los mercados internacionales, en los laboratorios, por parte de los laboratorios? Sí, la COFEPRIS en México. Va a haber muchas vacunas y muy probablemente con distintas eficacias, distintos grados de eficacia. A lo mejor estas que tienen 95%, hay otras que pueden tener 70%, todas podrán estar indicadas. Dependerá lo que le toque a cada quien. A mí me han preguntado, ¿cuál vacuna te pondrías? Yo diría, pues la que haya, ¿verdad? La que esté disponible, la que haya sido aprobada en protocolos estrictos de investigación, que son prácticamente las únicas que van a poder llegar a México. Y yo sí diría, sin temor a equivocarme, ¿cuál te vas a poner? La que tengas disponible y que te corresponda a ti. Y es confiable, evidentemente, una vez que sea aprobada por la COFEPRIS, como otras autoridades sanitarias a nivel internacional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Estamos hablando de que el sector público se hace cargo de esta empresa, de este reto, la de poner las vacunas a toda la población. ¿Qué pasa con el sector privado? Habrá quien diga, yo no quiero ir a vacunarme a los hospitales del gobierno, me dan miedo, prefiero ir a mi hospital particular. ¿Qué han visto ustedes respecto a lo que puede suceder con la medicina particular, privada? Sí, mira, en México el mercado de vacunas privado es relativamente minúsculo en relación con el del gobierno. Sin embargo, sí existe un mercado privado y también casi seguramente ahí va a llegar, particularmente lo de empresas norteamericanas que tradicionalmente le han distribuido a México o europeas, ¿verdad? Entonces casi seguramente la va a haber, pero no será al principio. Yo creo que en el mercado privado lo tendremos a partir del segundo trimestre del 2021, pero habrá que ver, esto no podemos asegurarlo. Y yo creo que desde luego, cuando llegue al mercado privado, si a alguien todavía no le toca, pero la puede pagar, pues pague, la verdad es una muy buena inversión, es una de las mejores inversiones que puede hacer. Yo lo pagaría si ya la tuviera disponible. Alejandro Macías, claro, mucha gente pensará de la misma manera, yo la pagaría, cueste lo que cueste, si ya estuviera disponible, desde luego. Debe haber en este momento una intensa campaña de información por parte del gobierno federal para, claro, dejarnos muy preciso cómo se va a aplicar el tema de los programas, de las etapas de vacunación y cómo exhortar a la población a que mientras le toca la vacuna, que no es la medicina que cura, sino es la prevención, no deben relajar las medidas sanitarias. Sí, Pepe, mira, eso debe ser muy claro, que nadie se equivoque, que nadie piense que la vacuna ya nos va a permitir enfiestarnos, por ejemplo. No, la vacuna nos va a permitir volver a la normalidad, digamos, hacia finales del 21, principios del 22. Aquí y ahora seguimos teniendo lo mismo, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el evitar los tumultos, el ventilar los espacios cerrados, la higiene de manos y, muy importante, que si alguien enferma, que empieza con fiebre, tos, dolor de garganta, tenga un oxímetro. Ya todos deben tener un oxímetro, todos los que puedan pagarlos, no son caros, ya son relativamente económicos. Tengan un oxímetro, si empiezan con fiebre, tos, dolor de garganta, no se queden en casa, avisen si la oxigenación cae de 92, lo normal es 92 o más. Si ven que andan ya pegados 92, 91, 90 o en los 80, avisen, porque hay que ponerles oxígeno, no una bola de medicinas que luego se prescriben, que sirven de muy poco y que nada más retrasan la atención, y eso hace que llegues al quinto día casi muriéndote a un hospital. ¿Cuánto dura el efecto de cualquiera de las vacunas, según la información que tienes en tu poder? Mira, aquí ahora no se sabe con precisión. De acuerdo con los niveles de inmunidad que se logran, de anticuerpos y de otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular, pareciera ser que algunas vacunas, como estas de ARN mensajero, pudieran durar de por vida, o por lo menos unos 10 años. Pero la verdad que no sabemos todavía. Eso lo podremos saber en los años subsecuentes y tendremos que saber si va a ser una revacunación de cada año como la de la influenza, que no parece, o cada 10 años como la vacuna del tétanos difteria. Eso es algo que se va a saber en los años venideros. Por lo pronto hay que ponerse la que tengamos.
También me gustaría comentarte lo que dijo hoy el secretario de Educación Pública, si me permites, me refiero a Esteban Moctezuma, quien anunció el regreso a clases a partir de enero para los estados que están en verde de acuerdo al semáforo epidemiológico. Me refiero a Chiapas, Campeche y Veracruz. ¿Tú ves viable esta medida? También dice que será optativo para los gobiernos de Oaxaca, Colima y Tlaxcala, que están en amarillo, decretar si los niños regresan a clases. ¿Tú crees que deben de regresar? El otro día hablábamos con Jarbas Barbosa y nos decía que él recomienda el regreso a clases porque también hay un daño psicológico en los niños que están en este momento confinados. Sí, mira, ya se ha dicho en todo el mundo que no es incongruente que tengamos abiertos los bares, pero cerradas las escuelas, ¿verdad? Entonces, a ver, yo creo que sí se puede volver cuando tengamos un esquema mixto, digamos, que no sea un esquema obligatorio, sino que los niños, particularmente primero las primarias, los kinders, volver inicialmente en los niños pequeños, hacer una especie de pilotaje, ver que no hay ningún problema, un poco como hicieron en Nueva York, vamos a volver y vamos a estar midiendo el efecto de eso. Parece, en los lugares donde ha vuelto, que hay un efecto positivo, o sea, que no se deteriora la pandemia porque vuelvan los niños de las primarias a la escuela. Es diferente niños de secundaria y de universidad. Secundaria, prepa, universidad, ahí parece que hay un mayor impacto. Será cuestión de irle midiendo. Y en la medida que pase el invierno, sobre todo, Pepe, lo que todavía nos falta aquí mucho es la entrada del invierno. El coronavirus o los coronavirus son virus invernales, son virus de diciembre, enero, febrero, principios de marzo. Yo creo que una vez que pase, que entre la primavera, también naturalmente va a disminuir la intensidad de la epidemia y ahí será ya mucho más viable el regreso a clase. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.